Es momento de comenzar. Empieza a ver el video del módulo 4 de 5 y sigue las indicaciones antes dadas. En el video anterior vimos un poco sobre el procesamiento, el levantamiento de los indicios y el embalaje de los mismos. Cuando nosotros utilizamos protección, es mucho más fácil hacer tanto el levantamiento como el embalaje. ¿El embalaje en qué lo vamos a realizar? Dependiendo del tipo de indicio que nosotros recolectemos, es como nosotros vamos a embalar ese indicio. Si nosotros encontramos manchas hemáticas, obviamente lo vamos a hacer con un hisopo, vamos a hacer el levantamiento y lo vamos a guardar en un tubo de ensayo, ¿no? Que obviamente va a tener rosca. Si nosotros encontramos algún otro tipo de fluido, lo mismo con un cotonete o con un hisopo, lo vamos a recolectar y lo vamos a guardar. Lo tenemos que hacer en un frasquito de preferencia en el caso de cuestiones, residuos que a lo mejor pueden ser físicos, de fluidos físicos. Lo tenemos que hacer en un bote porque si nosotros lo hacemos en una bolsa podemos perder o modificar esos indicios. Entonces lo hacemos de esa manera. Si hablamos ya de objetos físicos que pueden alterarse al moverse y al tener fricción, lo tenemos que hacer en un cartón, en una cajita de cartón, y así es como lo vamos a guardar. Quizá a lo mejor algún otro elemento como, no sé, botones, un pedazo de tela, lo podemos hacer en una bolsita de papel y sin ningún problema vamos a lograr preservar ese indicio. Ahora bien, cuando nosotros ya tenemos embalado ese indicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el etiquetado de ese indicio. ¿A través de qué? De una etiqueta que va a tener ahí desde el número de referencia, quizá la carpeta de investigación, el nombre de quien intervino, el lugar donde se intervino, la descripción del objeto, que eso es una parte muy importante porque ahí se tiene que poner puntualmente lo que nosotros observamos físicamente, sin palabras técnicas si nosotros no somos especialistas en el tema. Si somos especialistas en el tema podemos utilizar palabras técnicas, pero de lo contrario solamente lo que nosotros observamos es lo que nosotros vamos a colocar. Color, textura, dimensión, forma, quizá. Vamos nosotros a colocar esas características, vamos a poner la fecha, la hora, el nombre y la firma, como ya les decía, para identificar quién tuvo o quién inició esa cadena de custodia. Y entonces nosotros ya con esa con ese objeto, con ese indicio embalado y etiquetado, estamos sellando ese indicio. ¿Esto qué va a hacer? Que la siguiente persona que tenga acceso a ese objeto va a tener que abrir ese embalaje que nosotros hicimos, va a procesar o va a hacer el análisis de ese indicio y posteriormente va a sellar nuevamente ese indicio. Pero ¿qué va a hacer ahora? Va a registrar su nombre, la fecha, la hora, la firma de la intervención de ese objeto. Entonces ahí es donde, si ustedes se dan cuenta, ahí donde radica la importancia de la cadena de custodia, porque así vamos viendo quiénes son las personas que tuvieron acceso a ese indicio, quienes manipularon ese indicio y quienes en determinado momento tienen la responsabilidad de conservar y de preservar ese indicio. Entonces, cuando nosotros iniciamos somos los primeros, nosotros ponemos la etiqueta en una parte donde al abrir se tenga que romper para que al cerrar se tenga que volver a hacer un etiquetado nuevamente y un sellado. Y con esto nosotros vamos a preservar que la persona que lo manipule va a tener que dar continuidad a esa cadena de custodia. Si en un momento esa continuidad que tiene la cadena de custodia se rompe, nosotros corremos el riesgo de que ese indicio que pudo haber sido evidencia y pudo ser elemento de prueba se desestime. Entonces, por eso es tan importante que nosotros desde un inicio tengamos esa responsabilidad en el sellado y en el etiquetado. Algo que es bien importante y se han dado casos de pruebas o de evidencias o de indicios que aparecen, que tienen un registro dentro de la cadena de custodia,
o que tienen un registro de cadena de custodia, pero que en el registro general de elementos que tienen cadena de custodia no se encuentra. ¿Esto qué quiere decir? Que alguien en ese proceso inició una cadena de custodia, pero no fue en el lugar de intervención. Entonces ahí tenemos que tener muchísimo cuidado. Vamos a ver en el siguiente video qué documentos nosotros tenemos que registrar para poder llevar a cabo la continuidad de esa cadena de custodia. Pero es importante que nos quedemos con la parte del sellado y del etiquetado, que es tan importante, porque ahí es donde nosotros vamos a determinar quiénes son los que van a ir abriendo, analizando, estudiando, evaluando ese objeto, ese indicio que puede llegar a ser prueba fundamental para el descubrimiento de la verdad histórica de los hechos. Ha terminado el video 4 de 5. Si ya estás listo, responde la evaluación. Recuerda que una vez que inicias a responder, no puedes dejarla pendiente y no hay otra oportunidad para responderla. Mucho éxito. Y recuerda, trabajamos para ti con profesionalismo para transformar.